¿Alguna vez te has preguntado por qué naciste exactamente en ese día y no en otro? ¿Será que tu fecha de nacimiento guarda un secreto espiritual que aún no has descubierto? Muchas veces sentimos que hay algo en nosotros que el mundo no entiende. Un llamado, un dolor, una diferencia. Y tal vez la respuesta esté en el propio día en que llegaste a la tierra. Porque lo que parece común, en realidad, puede llevar un propósito eterno. Pero, ¿qué sucede cuando empiezas a ver tu fecha como un código divino? ¿Puede cambiarlo todo? Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y cuéntanos en los comentarios. ¿De dónde nos estás escuchando? Tu presencia fortalece esta misión y ayuda a que esta luz llegue a otras vidas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué naciste en ese día y no en otro? ¿Qué sabiduría misteriosa determinó el momento exacto en el que tu alma llegó a este mundo? No fue casualidad, no fue azar, fue un propósito divino. Desde el susurro eterno de los cielos, tu nacimiento fue inscrito con luz en los libros sagrados, mucho antes de que respiraras por primera vez. Jeremías 1:5 lo dice con una certeza conmovedora. Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué. Este versículo no es solo poesía, es una llave sagrada que abre las puertas de tu destino. Cada fecha tiene una vibración, un diseño, una razón. El universo entero, en sincronía con la voluntad de Dios, susurra verdades invisibles a través de números, estaciones, soles y lunas. Nacer el 3 de marzo no es lo mismo que nacer el 25 de diciembre. Ambos días contienen semillas diferentes. Uno habla de fuego sagrado y revelación, el otro de amor sacrificado y redención. Y tú, que estás leyendo esto ahora, tal vez nunca te has detenido a pensar que el día en que naciste revela más sobre tu alma de lo que imaginas. El cielo no improvisa, Dios no lanza dados. Cada alma que desciende lo hace en un momento preciso. A veces, el niño nace en medio de una tormenta, otras veces con el primer rayo de sol. Pero siempre hay un mensaje escondido. Tu fecha de nacimiento es como una puerta oculta. Si sabes abrirla con fe y discernimiento, puedes descubrir aspectos profundos de tu misión en esta vida. Porque no se trata solo de sobrevivir, se trata de recordar quién eres y por qué estás aquí. Muchos creen que su vida comenzó con el primer latido del corazón. Pero la verdad espiritual es que tu historia empezó mucho antes. Eres una idea divina, tejida en silencio en los pensamientos de Dios y enviada a la tierra en un día exacto, porque solo ese día podía sostener tu luz. Así como cada flor florece en su estación y cada estrella nace en su noche, tu alma también tenía un momento sagrado para nacer. Y ese momento fue elegido por el cielo. Mira tu fecha como un símbolo, un espejo. ¿Qué pasa si la ves como una brújula espiritual? ¿Qué enseñanzas, dones o pruebas han marcado tu camino desde ese día? Tal vez lo que llamaste coincidencias eran en realidad hilos invisibles guiándote. Tal vez tus talentos, tus heridas, incluso tus silencios, están codificados en ese día. ¿No es eso un misterio fascinante? Algunos nacen el 1 de enero, con el alma de pioneros. Otros, el 9 de septiembre, con la sabiduría callada de aquellos que ya han vivido muchas vidas. Algunos llegan al mundo en medio de fiestas y fuegos artificiales, mientras que otros en la más profunda de las madrugadas. Pero todos, absolutamente todos, llegan con una chispa divina encendida, esperando ser reconocida. ¿Alguna vez has mirado tu fecha de nacimiento con ojos espirituales? Si lo haces, puede que empieces a recordar. Y recordar no es solo un ejercicio mental, es un acto del alma. Recordar quién eres, de dónde vienes, por qué has caído y por qué sigues de pie. Y todo comienza con ese primer dato que todos damos por sentado, la fecha en la que llegamos aquí. Muchos sienten que no encajan, que hay algo diferente en ellos, que su vida lleva un peso que no pueden explicar. ¿Y si ese sentimiento está relacionado con el día en que naciste? ¿Y si ese día es un marcador espiritual,
un código secreto que solo tú puedes descifrar. No estás aquí por error, ni en este cuerpo, ni en esta familia, ni en esta ciudad, ni, mucho menos, en esta fecha. Podría ser que tu fecha de nacimiento sea un susurro de Dios diciéndote: te envié en ese día porque ese día estaba esperando por ti. Reflexiona. Cada cumpleaños no es solo una celebración, es un portal, un recordatorio sagrado de que sigues vivo porque todavía hay un propósito, porque tu historia no ha terminado, porque aún hay luz dentro de ti que necesita ser encendida o compartida. Y si sientes que has estado caminando en la oscuridad, que te has olvidado de ti mismo, que no entiendes por qué el dolor te visita, vuelve al principio. Mira tu nacimiento no como un dato, sino como una semilla, y pregúntate: ¿qué mensaje dejó Dios escondido en el día en que nací? ¿Y qué pasaría si lo descubriera hoy? Y si el día en que naciste no solo marcó tu llegada al mundo, sino que también resonó con algo más grande, más antiguo, más trascendental. Y si ese mismo día, en otro lugar, en otro año, algo ocurrió que dejó una huella espiritual, una señal de que tu alma vino con un llamado especial. A veces, Dios habla a través de fechas. A veces, los eventos de la historia humana se convierten en reflejos silenciosos de una misión individual. Piénsalo por un momento. Una persona nace el 4 de julio, el día en que se celebra la independencia en Estados Unidos. ¿Podría esa alma estar llamada a luchar por la libertad, a romper cadenas invisibles, a defender la justicia, aunque aún no lo sepa? ¿Y qué sucede si alguien nace el 11 de septiembre? Una fecha marcada por lágrimas, pérdidas y reconstrucción. Tal vez esa alma vino a enseñar resiliencia, sanación, reconstrucción interior, hacer luz donde otros solo ven ruinas. No es superstición, es sensibilidad espiritual. Todo en la creación está entrelazado: los días, los ciclos, los cielos, las estaciones y tú. Dios no separa lo espiritual de lo temporal. Él utiliza lo visible para revelar lo invisible. Por eso, los eventos históricos pueden ser mensajes proféticos escondidos para aquellos que se atreven a observar con los ojos del alma. ¿Sabías que algunas personas nacidas durante guerras crecen con una profunda pasión por la paz? ¿Que los nacidos en días de terremotos o tormentas climáticas intensas suelen tener una fuerza emocional capaz de sostener a los demás? ¿O que los nacidos en días de importantes descubrimientos científicos terminan siendo guías para el conocimiento y la expansión de la conciencia? Es como si el universo, en colaboración con Dios, estuviera susurrando pistas sobre el propósito de cada ser, justo desde el momento en que nacen. Tómate un momento, escribe tu fecha de nacimiento, luego investiga qué ocurrió ese día en la historia. ¿Quién nació? ¿Quién partió? ¿Qué evento sacudió al mundo? Y no mires solo con los ojos de la lógica, mira con el corazón. Pregúntate: Señor, ¿hay algo aquí que tenga que ver conmigo? A veces, el alma vibra al leer un nombre, o se estremece al ver una imagen. Esas vibraciones no mienten. Son susurros del espíritu intentando recordarte algo. Imagina a alguien que nace el día en que se firma un tratado de paz. ¿Será que su espíritu vino a reconciliar corazones rotos, a sanar divisiones familiares, a traer unidad donde hay caos? ¿O una persona que llega al mundo en una fecha donde ocurrió un acto de heroísmo? ¿Será que vino con el fuego de la valentía y la entrega por los demás? No todo lo histórico es grandioso. A veces son tragedias, heridas abiertas. Pero incluso allí hay un mensaje. Hay almas que nacen en días oscuros, para hacer luz, para no repetir la historia sino redimirla, como una flor que nace justo en el campo donde hubo guerra, como un niño que nace en el mismo día en que años atrás una madre perdió a su hijo. Nada es coincidencia. Todo puede ser redención. Incluso los silencios de ciertos días tienen algo que decir. Hay fechas en las que no pasó nada relevante en los libros de historia. Y sin embargo, ¿qué tal si en lo invisible el cielo estaba escribiendo una nueva historia, la tuya? No todo se registra con tinta.
Hay sucesos que solo los ángeles anotan. Hay nacimientos que solo el cielo celebra. ¿Y si el tuyo fue uno de esos? Dios no solo llama a través de palabras, llama a través del tiempo, de los días, de las señales. Y ese llamado puede estar escondido justo ahí, en lo que pasó o no pasó el día en que tú llegaste. Por eso, cuando alguien se siente perdido, sin propósito, desconectado, una de las llaves es volver al principio, no para mirar el pasado con nostalgia, sino con sabiduría, con ojos nuevos, con hambre de entender el diseño sagrado de tu existencia. Y si crees que eres demasiado común para tener un llamado especial, recuerda que también Jesús nació en un lugar común, en un día cualquiera según los hombres, pero absolutamente sagrado ante Dios. Los eventos del mundo nunca son más poderosos que los designios del cielo. Y si en el mundo ocurrió algo grande el día que naciste, puede que tú seas aún más grande que eso, porque fuiste enviado para continuar, restaurar o transformar aquello que fue comenzado. Y si el evento histórico de tu fecha de nacimiento no fue una simple coincidencia, sino una pista celestial. ¿Y si hay un mensaje que todavía no has descubierto? Hay momentos en que el alma necesita más que respuestas, necesita sentido. Y cuando las palabras del mundo no son suficientes, cuando el ruido de afuera no calma el clamor de adentro, es en las parábolas donde el cielo comienza a hablar. Jesús no usaba discursos complicados, él usaba historias, imágenes simples que ocultaban verdades eternas, como si dijera, la sabiduría del reino no se explica, se siente. Y entre todas las parábolas, hay una que toca con ternura cada corazón que alguna vez se sintió perdido. La parábola de la oveja perdida. En Lucas 15:4-7, Jesús pregunta, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el campo y va a buscar la que se perdió hasta encontrarla? Esa pregunta, tan sencilla y tan divina, revela algo que puede cambiar tu forma de ver tu vida y tu nacimiento. Esa oveja eres tú, no porque hayas cometido errores, no porque hayas fallado, sino porque el corazón de Dios no descansa hasta que cada alma regresa a casa. Porque tu vida, tu historia, tu fecha de nacimiento no son estadísticas, son parte de un mapa sagrado que Dios trazó con lágrimas, amor y propósito. ¿Y si la oveja nació en un día aparentemente común, eso le quitó valor? No, al contrario, la hizo aún más preciosa a los ojos del pastor. Cada nacimiento es una búsqueda, cada alma que llega al mundo es como una perla escondida, y Dios, como amante de lo eterno, sale a buscarte incluso cuando tú no sabes que estás perdido. Es por eso que el día en que naciste fue celebrado en el cielo con un gozo que este mundo no puede comprender. Aunque nacieras en la pobreza, el dolor, el abandono o en la noche más oscura, Dios estaba allí. Porque tus primeros segundos en la tierra no fueron vistos desde la tierra, sino desde el cielo. Y hay más. En Lucas 12:7 Jesús dice, «Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos». ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que no hay detalle de ti que Dios no haya contemplado, que tu cuerpo, tu alma, tu historia, tus fechas, todo está rodeado de una atención divina imposible de medir. ¿Por qué contaría Dios tus cabellos? Si no te hubiera amado incluso antes de nacer, es aquí donde el misterio se convierte en milagro, porque el día en que naciste, aunque no lo supieras, se activó una palabra de amor que ya había sido pronunciada siglos atrás. Así como los profetas anunciaban la venida del Mesías, tu alma también fue anticipada en el corazón de Dios. Y no, eso no es exageración espiritual, es una verdad eterna. Imagina que tu nacimiento fue como una nota en una sinfonía divina. Tal vez para el mundo fue un día más, pero para Dios fue la entrada de un instrumento único que solo tú puedes tocar. ¿Y si tus lágrimas más profundas están conectadas con una misión que solo se revela a través de las parábolas del cielo? Las parábolas no son cuentos, son llaves. Y cuando abres tu corazón a ellas,
comienzas a recordar lo que el mundo intentó que olvidaras, que eres valioso, que tu vida tiene un propósito, que Dios no te soltó cuando naciste, ni cuando caíste, ni cuando dudaste. Él sigue buscándote, y tu fecha de nacimiento es una pista del camino que Él sigue trazando para encontrarte. Recuerda cómo termina la parábola de la oveja, con una celebración. Al encontrarla la pone sobre sus hombros, gozoso, y dice: «Alégrense conmigo, porque encontré a mi oveja perdida». ¿Te das cuenta? Dios se alegra cuando tú recuerdas quién eres, y ese recuerdo no empieza en tus logros, empieza en tu origen. Cada parábola es un espejo del alma. Algunas te muestran que no estás solo, otras que el dolor no fue en vano, y algunas como estas que el día en que naciste no fue un accidente cósmico, sino una llamada divina. Porque hasta el cabello número 432 de tu cabeza fue contado. ¿Cuánto más tu día? ¿Cuánto más tus lágrimas? ¿Cuánto más tu futuro? Hay quienes se sienten olvidados, invisibles, como si su existencia no tuviera impacto. Pero la oveja perdida también pensó eso, hasta que fue levantada por los brazos del pastor. ¿Y si tú fueras esa oveja justo ahora? ¿Y si hoy Dios estuviera llamándote por el mismo nombre que escribió en tu alma el día en que naciste, antes de que tus padres soñaran contigo, antes de que el calendario marcara el año de tu llegada, antes de que el mundo te conociera? Dios ya te había escrito, no en una hoja cualquiera, no en un documento olvidable, sino en el libro eterno de su voluntad. Salmos 139:16 lo declara con una ternura que estremece. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Puedes sentir el peso de esta verdad? Cada día de tu vida, incluido el de tu nacimiento, ya había sido imaginado, anotado, sellado por el corazón del Creador. No eres producto del azar. No llegaste tarde ni temprano. No naciste en la ciudad equivocada, ni en la familia equivocada, ni en la estación equivocada. Tú llegaste en el exacto segundo en que el cielo dijo, ahora, y ese ahora fue como un amanecer que solo tú podías traer, porque en la eternidad Dios no improvisa. Él orquesta, Él revela, Él convoca. Cuando ves tu vida desde la perspectiva humana, muchas veces parece desordenada. Cicatrices, pérdidas, traiciones, caídas. Pero cuando levantas los ojos al cielo y contemplas el panorama desde lo alto, comienzas a ver un diseño. Como un tapiz tejido por manos invisibles, cada hilo de tu existencia se entrelaza con un propósito. Incluso el dolor, incluso la espera, incluso el día en que naciste. Imagínalo así: tú eres una palabra viva escrita por Dios en la historia del mundo, y cada palabra tiene su lugar. Una coma fuera de sitio cambia el sentido. Una frase mal ubicada interrumpe el mensaje. Pero tú estás en la página correcta, en el capítulo correcto, porque el autor de tu vida no comete errores de escritura. A veces lo olvidamos. Cuando todo parece oscurecerse, cuando sentimos que caminamos a ciegas, pensamos que estamos perdidos. Pero no estamos perdidos, estamos siendo guiados, porque el plan divino no siempre se entiende, se discierne, se siente en lo más profundo del alma, como una llama que no se apaga aunque sople el viento, como una brújula que apunta al norte aunque estemos rodeados de tormentas. Hay momentos en la vida en que uno se pregunta, ¿y si hubiera nacido en otro país? ¿Y si mis padres hubieran sido diferentes? ¿Y si mi historia fuera otra? Pero esas preguntas nacen de la herida, no de la sabiduría. Porque la sabiduría del cielo responde con firmeza: no te equivocaste de camino, fuiste enviado por un propósito eterno. Los profetas fueron anunciados antes de nacer. Juan el Bautista, por ejemplo, fue predestinado a preparar el camino. Jeremías fue llamado profeta de las naciones antes de salir del vientre. Jesús mismo fue anunciado siglos antes de su llegada, y aunque tu misión no esté escrita en libros sagrados, está grabada en el corazón de Dios con el mismo amor. Porque cada alma que llega
tiene una tarea que solo ella puede cumplir, y tú no eres la excepción. Tal vez aún no sepas cuál es tu misión. Tal vez te has sentido como un rompecabezas con piezas sueltas, pero eso no significa que el plan no existe. Solo significa que aún estás en el proceso de descubrirlo. Y una de las pistas más reveladoras es esa: el día en que naciste. Porque Dios no deja cabos sueltos, ni fechas vacías, ni destinos sin sentido. Hay nacimientos que cambian la historia del mundo. Otros cambian la historia de una familia. Y otros, como el tuyo, pueden cambiar la historia de un corazón, de una generación, de una ciudad, incluso sin que lo sepas aún. Porque lo eterno no siempre hace ruido, pero siempre deja huella. Y si piensas que has fallado, que te desviaste, que tomaste caminos errados, recuerda esto: el plan divino también incluye tu regreso. El GPS de Dios recalcula. Su misericordia redibuja el mapa. No importa cuántas veces hayas caído, mientras el aliento de vida siga en ti, el propósito sigue vigente. Porque fue escrito antes que tú existieras, y no depende de tus méritos, sino de su amor. Y si el lugar donde naciste fue elegido no por azar, sino para que tus pies pisaran tierra sagrada desde el primer día. Y si esa fecha que llevas en tu documento es en realidad un código divino esperando ser comprendido. Hay nacimientos que no solo cambian una familia, cambian la eternidad. Y uno de ellos fue anunciado mucho antes de ocurrir, no por casualidad, no por intuición, sino por profecía divina. Miqueas 5:2 lo declara con una claridad sorprendente. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Detente. Respira. ¿Captas lo que eso significa? El lugar donde Jesús nacería, Belén, fue elegido siglos antes de que María quedara encinta, antes del anuncio del ángel, antes del censo de César Augusto, antes del pesebre, antes de las estrellas. Ya estaba escrito, porque cuando Dios tiene un propósito, también tiene una hora y un lugar. La historia del nacimiento de Cristo no es solo un relato para diciembre, es un espejo espiritual para entender cómo opera el Creador. Nada fue improvisado, todo fue alineado. El vientre, la ciudad, el camino, la estrella, incluso el silencio. Y si para su Hijo Dios preparó cada detalle, ¿por qué crees que el tuyo fue menos importante? Belén era un pueblo pequeño, insignificante a los ojos del mundo, pero elegido por Dios. Y tal vez tú naciste en un pueblo olvidado, en una ciudad sin nombre, en una casa humilde. Tal vez nadie celebró tu llegada como se celebra la de los grandes, pero el cielo sí lo hizo. Porque así como Belén fue cuna del Salvador, tu vida también fue cuna de una historia que solo tú podrías vivir. Jesús no nació en Jerusalén, la capital. No nació en Roma, el centro del poder. No nació en palacios, sino en un establo, entre paja y animales. Pero el tiempo, el día, el lugar, todo había sido predicho. ¿Entiendes? Dios no necesita grandeza humana para cumplir su voluntad. Necesita disposición. Por eso, cada lugar que te marcó, desde tu barrio, tu escuela, tus raíces, también puede haber sido parte de un diseño divino. Y si Cristo, siendo el Hijo de Dios, vino al mundo en un momento específico, cumpliendo una profecía centenaria, ¿qué te hace pensar que tu nacimiento fue simplemente una coincidencia? Y si Dios también tenía marcada tu llegada como una respuesta, como un principio de algo que el mundo necesitaba, y solo tú podías traer, los sabios siguieron una estrella. Herodes consultó a los escribas. María y José caminaron días para cumplir una ley terrenal que, sin que supieran, ya estaba orquestada desde lo alto. Porque Dios puede usar cualquier circunstancia, incluso las impuestas por hombres, para cumplir su plan eterno. Incluso un decreto, incluso un viaje, incluso un cambio repentino. Así también pudo haber sido contigo. Y si tu ciudad natal, la que a veces desprecias, fue tu Belén,
Y si tu madre, incluso con sus fallos, fue como María, portadora de una promesa sin comprenderla del todo, y si el día en que naciste fue una respuesta profética a oraciones que otros hicieron mucho antes de que tú existieras. La profecía del nacimiento de Jesús nos recuerda algo sagrado. El tiempo y el espacio no son aleatorios, son vehículos del propósito. Dios no solo nos da una vida, nos da un marco, un escenario, una fecha, una puerta. Y todo eso tiene un peso espiritual que no podemos ignorar. Cuando entiendes esto, dejas de maldecir tus comienzos. Dejas de preguntarte por qué naciste ahí, por qué tus padres eran quienes eran, por qué tu infancia fue como fue. Empiezas a ver las piezas no como errores, sino como preparación, porque si el Hijo de Dios vino a través de lo simple, lo pobre y lo inesperado, tú también puedes haber sido enviado como promesa vestida de anonimato. Y si hoy no entiendes el porqué de tu fecha, de tu historia, de tu entorno, no desesperes. Los profetas también esperaron siglos para ver cumplidas sus palabras, y Belén fue ignorada hasta que el cielo descendió sobre ella. Y si el día en que naciste fue anunciado mucho antes de que tú lo supieras, y si estás viviendo dentro de una profecía que apenas comienza a revelarse, no sabemos el día exacto en que Jesús nació. La Biblia guarda silencio sobre la fecha concreta. Algunos piensan que fue en primavera, otros en otoño, pero los primeros cristianos eligieron una fecha que, aunque simbólica, contiene una de las verdades espirituales más poderosas, el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque es el corazón del invierno, porque es la noche más larga, porque es cuando la oscuridad parece vencer, pero justo entonces nace la luz. ¿Puedes sentir la belleza de ese gesto? El Salvador del mundo no llegó cuando todo era cálido, fácil, claro. Llegó cuando hacía frío, cuando las noches eran interminables, cuando todo parecía dormido. Y esa elección simbólica, lejos de ser un error, es una profecía viva para nuestras almas, porque también tú, aunque hayas nacido en días difíciles, en inviernos personales, puedes ser portador de luz. La Navidad no solo celebra un hecho histórico, celebra una idea eterna, que la esperanza siempre encuentra la forma de nacer, que incluso cuando parece que todo se ha congelado, algo nuevo puede empezar a germinar. Y si tu fecha de nacimiento, sea cual sea, también representa eso, un rayo de luz en una generación dormida, un suspiro del cielo en medio del silencio. En invierno, las semillas descansan bajo la tierra. No se ven, no se oyen, pero están vivas, preparándose, esperando. Lo mismo sucede con muchas almas. Tal vez tú naciste en un día que nadie celebró. Tal vez no hubo regalos ni canciones. Pero eso no define tu valor. Tu alma, como la luz de Navidad, puede haber nacido para brillar donde otros solo ven sombra. Cada 25 de diciembre, millones encienden luces sin saber que están haciendo eco de una verdad profunda. La luz siempre regresa. ¿Y si tú eres una de esas luces? ¿Y si tu nacimiento fue el comienzo de una historia de redención para tu familia, para tu linaje, para ti mismo? La Navidad no es solo para Jesús, es también un espejo, una invitación, una llave. Nos recuerda que los nacimientos no ocurren solo por causa biológica, sino por intervención espiritual. María no esperaba, José no entendía, pero el cielo ya había decidido. Ahora es el tiempo. Y aunque no hubo lugar en la posada, hubo espacio en el plan de Dios. ¿Te has sentido alguna vez como si no hubiera lugar para ti? Como si hubieras llegado tarde, mal o de forma incómoda. Entonces tienes algo en común con el Mesías. Él también fue rechazado desde la cuna. Pero eso no detuvo su propósito. Al contrario, el frío del pesebre preparó la calidez del reino. La Navidad también nos recuerda que el nacimiento es solo el comienzo. Jesús no vino para quedarse niño, vino para crecer, caminar, llorar, sanar, enseñar, cargar una cruz y resucitar. Lo mismo contigo. Tu fecha de nacimiento es sagrada, sí, pero más aún lo es lo que haces con la vida que te fue dada. ¿Estás haciendo florecer tu luz?
¿Estás buscando el sentido profundo de tu historia? El simbolismo de la Navidad también habla de interrupciones divinas. María tenía otros planes. José dudó. El pueblo dormía. Y sin embargo, en el silencio de la noche, Dios irrumpió. Así también puede pasar contigo. Cuando menos lo esperas, cuando todo parece apagado, algo puede comenzar. Una voz, un llamado, un despertar, porque lo divino no necesita permiso para actuar, solo espacio. Y si tu alma ha estado apagada, si sientes que caminas en tinieblas, si has olvidado la chispa que llevas dentro, escucha. La luz no ha muerto, solo espera. Espera que tú recuerdes que fuiste enviado por una razón que va más allá de lo lógico, más allá del tiempo, más allá del dolor. Navidad significa natividad, nacer, comenzar, renovarse. No es solo una fecha, es un portal, una nueva oportunidad, un grito sagrado en medio del invierno que dice, todavía hay esperanza, todavía puedes empezar de nuevo. Y si tu nacimiento también fue una Navidad secreta, y si tú también fuiste elegido para nacer justo cuando parecía que no había más luz. Hay números que no solo cuentan, hablan. Hay cifras que no son frías ni aleatorias, sino vivas, pulsantes, cargadas de simbolismo celestial. Y entre todas ellas, el número 7 se levanta como un susurro divino en la arquitectura de la creación. No es casualidad. No es numerología vacía, es patrón espiritual, es lenguaje de Dios. En el Génesis, el relato de la creación se estructura en 7 días, 6 de trabajo, 1 de descanso. Pero ese descanso no fue inactividad, fue consagración. El 7º día fue bendecido, fue separado, fue marcado. Como si Dios mismo dijera, aquí hay plenitud, aquí todo encuentra sentido. Y desde entonces, el 7 quedó grabado en la memoria espiritual de la humanidad como símbolo de perfección, totalidad, propósito cumplido. ¿Y si ese número también estuviera relacionado contigo? ¿Y si tu fecha de nacimiento, ya sea en un día 7 o en un mes 7 o sumando los dígitos, contuviera un mensaje oculto sobre tu llamado a completar algo que está incompleto en este mundo? El 7 aparece una y otra vez en las Escrituras como una melodía recurrente que nos recuerda el ritmo del cielo. 7 días para formar la creación. 7 trompetas en el Apocalipsis. 7 veces marcharon alrededor de Jericó antes de que cayeran los muros. 7 espíritus de Dios en Isaías. 7 candeleros en la visión de Juan. 7 veces Jesús exhorta en las cartas a las iglesias del Apocalipsis. ¿Crees que es casualidad? ¿O será que Dios está señalando algo, repitiendo algo, esperando que lo veamos? Tal vez, si naciste en un día 7, 14, 21 o 28, todos múltiplos de 7, hay en ti una semilla de plenitud, una responsabilidad de cerrar ciclos, de restaurar lo que fue roto, de llevar a término lo que otros dejaron a medias. Incluso si no naciste en esos días, puede que el 7 aparezca en detalles que aún no has notado. El año, la hora, la suma de cifras. Porque cuando Dios quiere hablar, puede hacerlo incluso a través del reloj. El 7 también es símbolo de ritmo divino. Nos enseña que no todo es hacer, correr, producir. Hay un tiempo para crear y un tiempo para descansar en Dios. Así como Él reposó en el 7º día, nosotros también estamos llamados a vivir desde un lugar de comunión, no solo de acción. Quizás tu nacimiento fue la señal de un alma que vino no solo a hacer, sino a ser, a enseñar que el verdadero poder no está en la velocidad, sino en la sincronía con el cielo. Y si las veces que te sentiste lento o fuera de tiempo no fueron errores, sino señales de que estás bajo otro reloj, uno eterno, uno que no se mide con segundos, sino con propósitos. El 7 también marca procesos de transformación. En la Biblia, los rituales de purificación duraban 7 días. El leproso, antes de ser considerado limpio, debía esperar 7 jornadas. ¿Será que hay en ti un llamado a ser canal de sanidad para otros, a acompañar procesos, a sostener en lugar de apurar?
Tal vez has sentido que tu vida ha estado llena de etapas largas, de esperas interminables, de repeticiones. Pero, ¿y si todo eso ha sido parte de un ciclo de 7? ¿Y si estás por entrar en tu día de descanso, en tu plenitud, en el cumplimiento de lo que aún no viste? El número 7, en su forma, también tiene un trazo fuerte que apunta hacia arriba, como si incluso en lo visual señalara hacia Dios. Tal vez eso también diga algo de ti, que estás llamado a elevar lo que tocas, a redirigir miradas, a subir montañas interiores, y si tu nacimiento está marcado por este número, explícitamente o en lo oculto, podría significar que hay una obra que solo tú puedes completar. Una historia que comenzó antes de ti, pero que en ti encuentra su capítulo final, o su renacimiento. ¿Has sentido alguna vez que llevas en ti algo que no es solo tuyo? ¿Una carga, una promesa, una misión? ¿Y si el 7 en tu historia fuera el eco de una voz que te dice, has nacido para restaurar, para cerrar, para consagrar? Algunas fechas no son solo días en el calendario, son llaves espirituales, portales silenciosos que se abren en lo invisible, cada una con su vibración, su mensaje, su misterio. Hay quienes nacen en fechas comunes, pero llevan en el alma un fuego que arde desde antes de su primer aliento, y hay quienes nacen en días marcados por el cielo, donde la atmósfera se torna distinta, como si el universo entero hubiera contenido el aliento para dar paso a un alma elegida. Porque hay días en los que el cielo está más cerca de la tierra, días que, sin que el mundo lo perciba, están envueltos por un resplandor invisible, días en que nacen aquellos que vienen con un propósito claro, aunque ellos aún no lo recuerden. Al observar las escrituras y sus símbolos, descubrimos que ciertos números y fechas tienen un peso espiritual especial. Dios se comunica a través del tiempo. Cada día contiene una frecuencia, y a través de ella podemos vislumbrar pistas sobre el diseño divino detrás de nuestra existencia. Reflexiona sobre estas fechas sagradas. 1 de enero, liderazgo y nuevos comienzos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Nacer en este día significa portar la energía del inicio, del liderazgo, de la creación desde el vacío. Estas almas suelen tener la fuerza para abrir caminos, para ser pioneras. A veces se sienten solas, pero es porque van delante. 3 de marzo. Creatividad y sensibilidad espiritual. Y Moisés dijo, «Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema». Éxodo 3:3. Los nacidos este día tienen una conexión especial con lo invisible. Su mirada es profunda, su intuición fina, su alma inquieta. Son visionarios, artistas, profetas en tierra extraña. Su sensibilidad no es debilidad, es don. 5 de mayo. Gracia y protección divina. Porque tú, Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Salmo 5:12. Esta fecha está cubierta por una promesa de cobertura. Los que nacen en ella muchas veces pasan por pruebas, pero siempre hay una mano que los libra, una puerta que se abre, un milagro que los sostiene. Llevan una luz que otros no ven. 7 de julio. Perfección y despertar espiritual. El misterio de las 7 estrellas. Apocalipsis 1:20. Nacer en este día es portar un llamado profundo. Estas almas suelen tener despertares espirituales intensos, a veces dolorosos, pero transformadores. Sienten que no encajan, y es cierto, no vinieron a encajar, vinieron a recordar. 9 de septiembre. Sabiduría y discernimiento del tiempo correcto. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Estas personas nacen con una brújula interna que las guía. Saben esperar, saben actuar, saben escuchar. A veces el mundo no entiende su lentitud o su silencio, pero es porque su alma oye un reloj que no es de este mundo. 25 de diciembre. Amor divino y sacrificio redentor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Nacer en esta fecha, o cerca de ella, es nacer con un sello de amor sacrificial.
Estas almas suelen vivir grandes pruebas, pero también grandes revelaciones. Tienen una capacidad innata para consolar, para cargar a otros, para iluminar la oscuridad. Estas fechas no hacen mejores a unos y peores a otros, pero sí hablan de frecuencias específicas. Como las notas de una melodía, cada alma nace con un tono. Algunos son fuego, otros viento, otros agua, y todos son necesarios. ¿Te has preguntado qué dice tu fecha de nacimiento sobre ti? ¿Qué pasaría si la miraras no con los ojos de la rutina, sino con los ojos del espíritu? Hay quienes descubren que nacieron el mismo día que una tragedia y creen que eso los marca. Pero incluso eso puede contener un mensaje oculto. Quizás fuiste enviado a redimir esa fecha, a demostrar que de las cenizas puede brotar un jardín. Otros nacen el mismo día que alguien importante para su familia falleció. Y eso, lejos de ser una coincidencia, puede ser un traspaso de misión, como si una antorcha se apagara en un lado y se encendiera en otro. Y hay quienes sienten que su fecha no tiene nada especial. Pero eso también es una enseñanza. Tu luz no necesita adornos. Tu propósito no necesita fuegos artificiales. A veces, los días más silenciosos son los más sagrados. Dios no desperdicia un segundo. Y si Él eligió ese día exacto para enviarte, fue porque en esa fecha el cielo y la tierra estaban alineados para recibirte. Y si descubrieras que el día en que naciste contiene una misión oculta, ¿te atreverías a buscarla? El alma humana siempre ha buscado señales. Desde que existe el dolor, existe también la pregunta: ¿por qué nací? ¿Qué sentido tiene mi historia? Algunos buscan respuestas en la fe, otros en los números, en las estrellas, en los movimientos de los planetas. Lo cierto es que, aunque los caminos puedan parecer distintos, la búsqueda es la misma: recordar quién soy, de dónde vengo y por qué estoy aquí. La Biblia nos muestra un Dios que habla a través de todo: sueños, viento, fuego, animales, números, estrellas. Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. ¿Señales? Sí. El cielo, literalmente, fue hecho como un lenguaje sagrado. Por eso no es de extrañar que muchas personas sientan que su fecha de nacimiento, su signo, su número personal, les dice algo, que hay una vibración, un código, una melodía en sus días. Y aunque la fe cristiana no se basa en horóscopos o numerología, Dios puede usar cualquier cosa para llamar a una alma de regreso, incluso los caminos alternos. La astrología, cuando es mirada con humildad y discernimiento, no pretende reemplazar a Dios. Es apenas una manera imperfecta de intentar leer lo que ya está escrito en el cielo. Lo mismo con la numerología: números que se repiten, fechas que se sienten cargadas, cifras que aparecen en sueños, pueden ser parte de un despertar. Pero el peligro está cuando esas herramientas ocupan el lugar del Creador. Cuando buscamos más la voz del número que la voz del espíritu. Cuando queremos que las estrellas nos controlen, en vez de recordar que fuimos creados para dominar sobre ellas. No somos esclavos del zodíaco, somos herederos del cielo. Aún así, el alma que ha sido tocada por Dios no rechaza la belleza que hay en todo lo creado. Observa los patrones del universo con reverencia. Escucha los ritmos de la vida con atención. Y entiende que si hay un número que se repite, si hay una fecha que vibra, si hay una señal que se impone, puede ser Dios susurrando: presta atención, te estoy hablando. La numerología bíblica también tiene su lenguaje. Ya vimos el poder del número 7. Pero hay más. El número 12, símbolo de gobierno divino, 12 tribus, 12 apóstoles. El número 40, símbolo de prueba y transformación, 40 días en el desierto, 40 años en el Éxodo. El número 3, símbolo de plenitud espiritual, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 1, símbolo de unidad y origen. ¿Y si el número que más aparece en tu vida está vinculado a una de esas verdades eternas? Por otro lado,
La astrología revela que cada signo trae cualidades y desafíos. Algunos son más sensibles, otros más racionales, algunos más visionarios, otros más protectores. Y aunque no debemos moldear nuestra identidad por ellos, es posible reconocer: Dios creó cada alma con una mezcla única de dones, temperamentos y potenciales. Y a veces, comprender nuestras inclinaciones puede ayudarnos a servir mejor. Pero nunca debemos olvidar, no es el signo el que nos define, es el Espíritu el que nos transforma. No es el número el que salva, es la gracia. No es el mapa astral el que revela el propósito, es el encuentro con aquel que nos formó en secreto antes que cualquier estrella brillara. Por eso, si te interesa la astrología o la numerología, no te sientas culpable, pero también no te aferres a ello. Úsalo como herramienta de reflexión, pero mantén tu corazón rendido al autor de la verdad, porque hay cosas que ni los astros, ni los números, ni los algoritmos podrán revelar, pero que el Espíritu Santo susurra con precisión. Y si sientes que algo se repite en tu vida, fechas, números, ciclos, símbolos, pregunta a Dios: ¿qué me quieres decir? Porque incluso los signos más sutiles pueden cargar revelaciones profundas. Y si lo que llamabas coincidencia numérica fuera en realidad una invitación divina, hay personas que, desde pequeñas, sienten que no pertenecen del todo, que miran el mundo con otros ojos, que cargan una sensibilidad que los demás no entienden, que se hacen preguntas que nadie más parece hacerse. No lo pueden explicar, pero lo saben. Hay algo distinto dentro de ellas, una diferencia que a veces pesa y otras veces arde como fuego en los huesos. Si alguna vez sentiste esto, escucha con atención. Puede ser una señal de que fuiste escogido por Dios. Los escogidos no son los perfectos, no son los más fuertes ni los más visibles, son los marcados en lo secreto, son los que fueron tocados en el vientre, como Jeremías, los que fueron preservados de la muerte, como Moisés, los que fueron interrumpidos en su camino, como Pablo. Son los que llevan una inquietud que nada ni nadie puede apagar. Una de las primeras señales de ser elegido por Dios es sentirse diferente, incluso en medio de la propia familia. Como si tu alma hablara otro idioma, como si vieras lo que otros no ven, como si escucharas un llamado sutil que nadie más oye. A veces eso duele, porque ser escogido también significa ser apartado, no por castigo, sino por propósito. ¿Te ha pasado que no encajas? Que tus preguntas parecen demasiado profundas, que tus emociones son demasiado intensas, que te conmueven cosas que a otros les pasan desapercibidas? Esa intensidad no es debilidad, es sensibilidad espiritual. Es una señal, una chispa, una alarma del cielo que vibra en ti desde antes de nacer. Muchos escogidos tienen experiencias espirituales que no pueden explicar. Sueños que se cumplen, encuentros que los marcan, voces interiores que los guían, una presencia invisible que los consuela. No lo entienden del todo, pero lo sienten, y en algún rincón de su alma saben que Dios les está hablando. Otros descubren dones inusuales desde temprano, una sabiduría que no proviene de libros, una capacidad de consolar a otros sin haber sanado ellos mismos, una intuición que revela verdades ocultas, o incluso habilidades más raras: sanación, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, sueños proféticos. Nada de eso es casualidad. Son huellas del Espíritu sobre sus vidas. Los escogidos, muchas veces, también enfrentan dolores desproporcionados, rechazo, abandono, injusticias, soledades que no se explican, traiciones tempranas, infancias difíciles, heridas silenciosas, pero lo que parece castigo es en realidad entrenamiento. Así como José fue vendido por sus hermanos antes de gobernar Egipto, tú también puedes estar siendo preparado en el secreto, para algo que aún no ves. Ser escogido no es una medalla, es un fuego, es un peso, es una vida vivida con los ojos en lo eterno, aun cuando el cuerpo sigue aquí. Es llorar en silencio sin saber por qué. Es sentir nostalgia por un lugar al que nunca has ido.
es saber, en lo profundo, que tu alma proviene de otro reino. Y cuando intentas ignorarlo, no puedes. Cuando quieres vivir como todos, algo dentro de ti se revela, porque los escogidos pueden pasar por el fango, pero no pueden vivir allí. Su espíritu clama por algo más, por la fuente, por la voz, por el propósito. Tal vez tú seas uno de ellos. Mira tu vida, haz memoria. ¿Cuántas veces sentiste que estabas a punto de morir, física, emocional o espiritualmente, y sin embargo, algo te sostuvo? ¿Cuántas veces todo decía, se terminó, y algo dentro de ti dijo, ¿no aún? ¿Cuántas veces una coincidencia cambió tu camino? Eso no fue azar, fue la mano de Dios, porque los escogidos no caminan solos, están siendo guiados, a veces empujados, otras derribados, para que aprendan a volar. Son los que se pierden, no para extraviarse, sino para descubrir lo que no se revela en los caminos rectos. ¿Te has preguntado por qué sobrevives a tanto? ¿Por qué, a pesar de todo, sigues aquí? Hay un momento en el que todo se detiene. Las voces se apagan, los caminos se cierran. El alma que antes sentía fuego, ahora solo percibe cenizas, y es ahí, en ese silencio espeso, en esa soledad que arde, donde muchos creen que Dios se ha ido, pero la verdad es otra. A veces el cielo guarda silencio no porque nos ha abandonado, sino porque está preparando algo tan profundo, que solo puede formarse en la soledad. Los llamados por Dios, los verdaderamente escogidos, no caminan por sendas fáciles, caminan por sendas ocultas, por valles donde nadie los ve, por noches donde nadie los abraza, por desiertos donde solo escuchan su propio eco. Pero ese desierto no es castigo, es formación, es cuna de revelación. Mira la historia de José. Fue vendido por sus hermanos, traicionado por su propia sangre. Cayó en una cisterna, luego en una prisión. Pero lo que parecía el fin era en realidad el umbral del propósito, porque desde esa prisión Dios lo levantó para gobernar Egipto. Y si tus cadenas actuales son parte del trono que aún no ves, muchos confunden la soledad con abandono, pero no todo lo que se siente vacío está muerto. A veces, el grano necesita caer en tierra y quedar solo, para dar fruto. Así también tu alma. Hay momentos en los que nadie entiende tu proceso, nadie valida tu dolor, nadie camina contigo. Y ahí, en ese abandono aparente, Dios está moldeando tu carácter. El alma que ha sido llamada para algo grande necesita pasar por el crisol, porque no se puede cargar una unción profunda con estructuras frágiles. El fuego no viene a destruirte, viene a probar si eres oro, y el oro verdadero no se forma en la vitrina, se forma en el horno. ¿Te ha pasado que todo lo que antes te sostenía desapareció? Amigos, seguridades, rutinas, afectos. ¿Sientes que te quedaste solo, sin voz, sin rumbo? Entonces tal vez estás en la etapa donde Dios está desmontando todo lo externo, para revelarte lo interno, lo eterno, lo verdadero. La soledad es el lenguaje del llamado profundo. Moisés la conoció en el desierto, Elías en la cueva, David en las montañas, Jesús en Getsemaní. Todos fueron llevados a un lugar de aislamiento, antes de ser expuestos en su propósito, porque en la soledad aprendieron a oír la voz que no necesita ruido, la voz que no exige explicaciones, la voz que te llama por tu verdadero nombre. Y a veces, los desafíos se multiplican justo cuando estás por ser empujado hacia tu destino. Las pruebas arrecian, el cansancio te quiebra, la fe se vuelve tenue, pero incluso ahí, algo en ti no se apaga del todo, porque el Espíritu de Dios no se va. Solo se oculta para que aprendas a buscarlo más allá del sentir. Y si tus lágrimas de hoy son el riego de la cosecha de mañana, y si el silencio que te rodea es en realidad Dios diciéndote, confía en mí, cuando no entiendas nada, porque la fe real no se forma en los milagros, sino en el misterio. Recuerda esto. Los desafíos no son señales de que estás fuera del propósito. Son muchas veces la evidencia de que estás dentro.
porque el enemigo no ataca lo que está muerto, y el cielo no forja a quien no ha sido llamado. Así que si hoy te sientes quebrado, solo, sin respuestas, no te apresures en buscar salidas. Quizás no estás siendo castigado, sino elegido. Quizás no es el fin, sino la sala de espera antes del cumplimiento. Y si esta noche oscura que estás viviendo no es una pérdida, sino la antesala del amanecer, hay una verdad que transforma silenciosamente el alma cuando se acepta. No estás aquí por error. Tu vida, cada latido, cada lágrima, cada día que llevas escrito en la piel, tiene un propósito. Y ese propósito comenzó antes de tu primer suspiro. Empezó cuando Dios pensó en ti y decidió enviarte justo en ese día. No uno antes, no uno después. Justo ahí, porque tu fecha de nacimiento no es solo un número, es un símbolo, un mensaje cifrado del cielo, un código de luz, un eco de eternidad contenido en una fracción de tiempo. Y si alguna vez sentiste que ese día no significaba nada, quizás es porque nunca te detuviste a escucharlo con los oídos del alma. Ahora sabes, hay días que hablan, números que vibran, estaciones que forman, ciclos que despiertan, y tú naciste dentro de uno de ellos. No es necesario que entiendas toda tu vida de inmediato, pero sí puedes comenzar por ahí, por ese día que marcó tu llegada, porque todo lo que eres y todo lo que serás tiene su raíz en ese instante sagrado. Tal vez nunca celebraste tu cumpleaños como algo especial, tal vez incluso lo ignoraste o lo cargaste con dolor, pero después de todo lo que has oído aquí, ¿no sientes que ese día merece ser recordado de otra forma? No como una fecha común, sino como el día en que el cielo y la tierra se encontraron para darte forma. Piénsalo, ese día hubo estrellas en lo alto, latían corazones, sonaban relojes, pero también había algo más, un susurro invisible, un movimiento divino. Dios abrió una puerta espiritual y dejó que entraras tú, y desde entonces el mundo ya no fue el mismo, aunque nadie lo notara, aunque nadie te lo dijera, aunque tú mismo lo hayas olvidado. Tu propósito está vinculado a ese momento, no porque la fecha tenga poder en sí, sino porque fue elegida por aquel que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo redime. Y si Él la eligió, fue por una razón. No importa si naciste en un día festivo o en un lunes gris, si fuiste esperado o rechazado. Tu alma fue convocada para una misión. A lo largo de esta jornada, viste que hay fechas que cargan simbolismos, como el 7 de julio, el 25 de diciembre o el 1 de enero. Pero la verdad es que todas las fechas pueden ser sagradas, cuando un propósito nace en ellas. La clave no está en el calendario, sino en lo que el cielo sembró en ti al llegar. Y esa semilla sigue viva, tal vez dormida, tal vez escondida, pero viva, esperando ser regada por tu decisión, por tu búsqueda, por tu rendición. Porque reconocer que tu vida tiene un propósito es el primer paso para vivirlo. Quizás no sabes todavía cuál es tu llamado, pero puedes empezar preguntándote, ¿qué me dijo mi fecha de nacimiento esta vez? ¿Qué sentí al oír que fui escogido, separado, enviado? ¿Qué parte de mi historia parece haber estado marcada desde antes? Y cuando abras tu corazón a estas preguntas, algo sucederá. Una memoria sagrada se activará. Una revelación comenzará a formarse. Porque el que busca, encuentra. Y el que pregunta desde el alma, termina escuchando la voz del cielo. Tu fecha de nacimiento no fue un accidente. Fue una respuesta divina a una necesidad en la tierra. Tú fuiste enviado para algo, y cuando descubras qué es, entenderás por qué pasaste por todo lo que pasaste. ¿Y si hoy fuera el día en que por fin recordaras? Al final, tal vez la pregunta nunca haya sido ¿por qué nací en este día?, sino más bien ¿por qué este día me eligió? Porque cada alma que llega lleva un soplo divino, una misión que atraviesa el tiempo y una luz que solo ella puede encender. Tu nacimiento no fue solo el comienzo de una vida, sino el inicio de un plan eterno.
Y cuando comienzas a ver tu propia historia con los ojos del Espíritu, incluso los días de dolor empiezan a tener sentido. Tal vez todo lo que te sucedió fue solo para recordarte quién siempre fuiste. ¿Y si miraras tu propia fecha como una respuesta del cielo? Si este mensaje habló contigo, deja tu like, suscríbete y comparte con alguien que también necesita escuchar esto. Y cuéntame en los comentarios, ¿de dónde estás escuchando esta palabra? Tu luz hace que esta misión crezca.